Saludos y bienvenidos a este curso de Microsoft Word 2013. Para ellos vamos a iniciar la aplicación, la cual lo podemos lograr haciéndole un clic en la banderita de Windows y procediendo a escribir la palabra de Word. Hacemos un clic en la aplicación Word 2013 para que esta entonces se ejecute. Lo primero que debemos de saber al iniciar Microsoft Word es esta interfaz, que es la interfaz principal que se ejecuta al momento de usted abrir la aplicación. En este panel podemos encontrar los archivos recientes, o sea, los archivos que recientemente fueron abiertos en esta computadora. En el centro tenemos un sinnúmero de plantillas. Las mismas las podemos utilizar de la siguiente forma. Por ejemplo, usted necesita hacer un currículum, no tiene una idea de cómo hacer un currículum, no tiene un formato establecido de cómo hacerlo. Entonces, a través de esta plantilla de currículum, usted puede elegir el que desea de su agrado. Por ejemplo, doy un clic a este, le doy un clic en crear y automáticamente ya yo tengo un diseño de un currículum, el cual debo de modificar toda esta información para colocarle las informaciones pertinentes a mi persona. Lo mismo ocurre con cualquier otra plantilla que usted necesite. Puede ser una carta, un informe, un diploma, un certificado, en fin, hay un sinnúmero de plantillas. Por ejemplo, si le doy a educación, me va a mostrar o me va a buscar plantillas en líneas que tengan que ver con educación. Libro en blanco, aprendizaje basado en proyecto, entre otras tantas plantillas de las que aparecen ahí. De igual forma, aquí tenemos un panel que tiene categorías en las cuales aparecen las diferentes plantillas ordenadas por categoría, valga la redundancia. Vamos a cerrarlo y vamos a ejecutarlo nuevamente. Bien, en dado caso de que no vaya a utilizar una plantilla o un formato de plantilla de lo ya establecido por el programa de Microsoft Word, entonces procedo a crear un documento en blanco. Este documento en blanco me va a permitir elaborar cualquier tipo de documento en la aplicación partiendo desde cero, desde una hoja en blanco. Hacemos doble clic y se ejecuta. Después de haber dado clic a documento en blanco, estamos listos para empezar a trabajar. Pero antes, vamos a explicarle en qué consiste esta interfaz del programa. Lo primero es que tenemos una barra de menús o pestañas, mediante las cuales podemos acceder a un sinnúmero de comandos que podemos utilizar de acuerdo al trabajo que vayamos a realizar. Por ejemplo, aquí tenemos los botones de acceso rápido, en el cual se encuentra el botón de guardar, el botón de deshacer y el botón de rehacer. En el menú archivo podemos encontrar la vista backstage del programa Microsoft Word. Desde la misma podemos crear un nuevo documento en blanco, podemos abrir un documento que
hayamos guardado previamente, podemos guardar el documento que estamos realizando, podemos imprimirlo, compartirlo, entre otras opciones que aparecen. También nos aparece lo que son los documentos recientes. En esta otra vista podemos ver cuáles fueron los documentos que se trabajaron recientemente. Tenemos el menú de inicio, insertar, diseño, diseño de página, referencia, correspondencia, revisar y vista. En este curso nos vamos a enfocar en trabajar el menú inicio, insertar, diseño de página. Prácticamente esos son los tres menús que más vamos a trabajar. A estos menús también se le conoce como pestaña. O sea, si a usted le dicen dirígete a la pestaña diseño, es lo mismo que te digan dirígete al menú diseño. Pestaña y menú son sinónimos. Entonces, cada uno de estos menús están clasificados en bloques. Por ejemplo, todos estos comandos que están aquí, o mejor dicho, perdón, las opciones de esos menús están clasificadas en bloques. O sea, en el menú inicio se encuentra el bloque portapapeles, fuente, párrafo, estilo, edición. Lo mismo en cada uno de los diferentes menús. Páginas, tablas, ilustraciones, etc. En este caso, en el menú inicio, podemos encontrar los comandos que tienen que ver con la fuente. ¿Qué es la fuente? La fuente viene siendo el tipo de letra con el que vamos a trabajar. Y en el grupo párrafo, entonces, podemos trabajar con las opciones que tienen que ver con aplicarle formato directamente a los párrafos. Y así sucesivamente con cada una de ellas. En esta parte de la ventana de Word podemos ver cuántas páginas tenemos en el momento. Por ejemplo, aquí dice que hay un total de 6 páginas en el documento y yo me encuentro actualmente en la página número 6 de 6. Si me coloco en la primera página, entonces me muestra de que yo estoy en la página 1 de un total de 6 páginas que tiene el documento. En esta parte de aquí podemos ver las diferentes vistas que tiene nuestro documento. La primera es modo lectura. Si le doy un clic, la hoja toma el siguiente aspecto, como se muestra actualmente. La siguiente se llama diseño de impresión. Ese es el diseño, o ese es el modo que vamos a utilizar, el modo diseño de impresión. ¿Por qué? Porque es el modo en el cual me permite tener un diseño como si yo estuviera trabajando en una hoja. Me da la limitación, me da las limitaciones de la hoja y todo lo relacionado. El siguiente es el diseño web. Algo similar al modo lectura. Te pone la hoja o el pliego de la hoja completo. En este caso, repito, la opción que vamos a utilizar siempre es diseño de impresión. Y en esta parte de aquí tenemos un zoom. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos alejar el documento o acercarlo a nuestra vista. Normalmente esta hoja, de manera correcta, debe de estar del tamaño de una hoja 8,5 por 11. Me explico. Usted toma una hoja de papel física y se la presenta encima de esta. Si los diámetros están correctos, quiere decir que el zoom que usted tiene
está correcto. De lo contrario, debe de graduarlo hasta que aparezca o hasta que esté del tamaño de la hoja. En mi caso, en la computadora que estoy utilizando, entonces el porcentaje correcto es 38%. Tenemos lo que son las barras de desplazamiento. En esta barra nos va a permitir navegar por las diferentes páginas que contiene nuestro documento. Volviendo al menú de inicio, vamos a empezar a trabajar con estos comandos, pero para ellos necesitamos conocer cuál es el nombre de cada uno de esos comandos. Si no conozco cómo se llama el comando y qué puedo hacer con él, entonces no lo puedo utilizar. Debo de saber cómo se llama y para qué se utiliza. Es bastante sencillo, solamente debe de colocarse el puntero del mouse encima del comando y aparece el nombre del comando. Te dice negrita y te dice que activa el formato de negrita en el texto, o sea, te da una pequeña explicación de para qué se utiliza. Pero aparte de eso, te dice con qué combinación de tecla, en este caso control más N, o sea, que cuando yo presiono la combinación de tecla control más la tecla N, entonces es lo mismo que yo venir y darle un clic acá. Y cada uno de los comandos, los que apliquen para tener atajos del teclado, entonces lo muestran. Negrita, cursiva, subrayado, etc. Para empezar a hacer uso de estos comandos, vamos a abrir un documento que tenemos preparado por aquí para mostrarle el uso de cada uno de ellos. Por ejemplo, si yo necesito resaltar esta palabra de manera satisfactoria, lo primero que debo de hacer es lo siguiente: seleccionar el texto al cual yo le quiero aplicar el formato. O sea, doy un clic al inicio de la palabra, dejo el clic presionado y arrastro el mouse hasta lograr que se seleccione por completo la o las palabras que yo quiero que estén seleccionadas. Una vez hecho esto, entonces procedo a aplicarle el formato que yo necesito. En este caso sería negrita. ¿Qué estoy haciendo? En este párrafo de texto estoy resaltando la palabra manera satisfactoria. El siguiente comando es cursiva. ¿Qué es la cursiva? La cursiva lo que hace es que le aplica un formato, valga la redundancia, tipo cursiva al texto. Podemos observar qué aspecto toma el texto cuando presionamos el comando. Si el comando está habilitado, aparece encendido. Me explico. Si yo me coloco, si doy un clic en esta palabra, aparece en desactivado. ¿Por qué? Porque esta palabra no tiene activado ninguno de estos dos comandos. Si selecciono la palabra, le aplico los comandos, entonces sí van a aparecer activadas. El siguiente comando es subrayado. Aplica un subrayado al texto. Yo necesito que este texto tenga una línea, un subrayado debajo.
le doy un clic y aparece el texto subrayado. Ojo, antes de aplicarle cualquier formato a cualquier texto, yo necesito seleccionarlo. ¿Por qué? Sencillo, las computadoras no son adivinas. Como no son adivinas, entonces necesito, en todo este texto que está acá, necesito especificarle a dónde yo quiero que se ejecute un comando X. Entonces, la única forma que tengo de decirle en qué lugar necesito que se aplique esto es seleccionando el texto y presionando el comando, o haciendo clic en el comando, mejor dicho. El siguiente comando que vamos a explicarle viene siendo este que está aquí. Se llama fuente. ¿Qué es la fuente? La fuente viene siendo el tipo de texto o el tipo de letra, mejor dicho, que va a llevar nuestro documento. O sea, tengo seleccionada la palabra manera satisfactoria. Tiene un tipo de letra llamado Bookman All Style. Yo necesito cambiarle el tipo de letra a otro tipo de letra. Por ejemplo, Algerian. Con el simple hecho de yo pasar el mouse por encima, automáticamente va cambiando los diferentes tipos de letra. Pero este no se va a quedar fijo hasta tanto yo no le dé un clic. Por ejemplo, esta que está aquí, le doy un clic y quedó fija. Entonces, este es un tipo de letra que se llama Bauhaus 93. Si le doy a práctica, tiene otro tipo de letra que se llama Bookman All Style, que es el nombre correcto, o Bookman All Style, que es el nombre correcto de esa letra, o de ese tipo de letra, ese tipo de fuente. El siguiente comando es tamaño de fuente. Como su nombre lo dice, lo que buscamos con este es ponerle un tamaño a la letra. Si le doy un clic a esta opción que está aquí, podemos ver que se despliegan más opciones y a medida que yo voy pasando por encima de ella, automáticamente va creciendo el texto que se encuentra seleccionado. Esta lista va del número 8 al número 72, pero usted le puede poner cualquier número. Por ejemplo, selecciono objetivo general, doy un clic en el número y con el teclado puedo proceder a poner el número que yo quiera. Por ejemplo, un 2. Le doy a Enter, presiono la tecla Enter y automáticamente el texto se pone en un tamaño de 2. Pero asimismo, si yo digo que el texto yo lo quiero en un tamaño 500, le doy a Enter, asimismo ocupa el tamaño de 500 el texto. Naturalmente, no es el tamaño ideal. Vamos a llevarlo a 12, que es el tamaño adecuado. En estos comandos que tenemos de este lado, aumentar tamaño de fuente, disminuir tamaño de fuente, lo utilizamos para de manera gradual ir subiéndole el tamaño al texto. Le voy dando clic, cada vez que dé un clic va a ir creciendo y va a ir aumentando de manera gradual en este comando que está acá. Si le doy a disminuir tamaño de fuente, hace naturalmente lo contrario. Ahora bien, todo este texto está escrito en letra minúscula. Yo necesito
por ejemplo, que todo este texto que está aquí, este párrafo completo, esté en mayúscula. Yo procedo a seleccionar el texto, le doy un clic y le doy a mayúscula. Y automáticamente todo el texto que tengo seleccionado se pone en mayúscula. Puedo seleccionar cualquiera de las opciones que tengo disponible para ver cuál es el comportamiento que ha de tener. El siguiente comando es tachado. Este tachado, como su nombre lo dice y como se muestra en la imagen o en el icono, usted selecciona el texto, le da un clic y automáticamente le tacha o le pone una raya en medio al texto. No importa el texto que sea, lo selecciono y ahí tiene automáticamente su tachado. El siguiente comando de este grupo fuente es subíndice y superíndice. ¿En qué consiste esto? Un ejemplo práctico. Por ejemplo, si yo le pongo un 52 y yo necesito que sea 5 elevado a 2, entonces selecciono el 2 y le doy a superíndice y el 2 se coloca como potencia. Si lo quiero como base, entonces lo pongo acá, subíndice. Esa es la única función que tiene esto. Lo quiero desactivar, le doy un clic para que se desactive y está normal. Procedemos a quitarle, no, ahí está bien. Si yo quiero que este texto tenga un aspecto diferente, a través de este comando lo puedo lograr. Efecto de texto y tipografía. Permite darle un toque especial al texto aplicándole un efecto de texto, como sombras e iluminado. Por ejemplo, le damos un clic y puedo seleccionar cualquiera de los siguientes artes. Si selecciono este, el texto cambia. Si pongo este, y así de manera sucesiva con cada uno de ellos. También puedes aplicarle, cambiarle el color, aplicarle algunos de los formatos que se encuentran más abajo. En Word también podemos resaltar un texto, como cuando estamos estudiando un libro, que agarramos un marcador, un resaltador y resaltamos las partes importantes. Aquí también lo podemos hacer. Si yo, por ejemplo, selecciono esto, entiendo que es importante, lo selecciono, le doy un clic a color de resaltado y automáticamente me ha resaltado ese texto. También yo puedo cambiarle el color y ponerle el color de mi agrado. Necesito cambiarle el color al texto. Sencillo, selecciono el texto al cual le voy a cambiar el color y en color de fuente puedo elegir el color de mi preferencia. Si dejo el clic sobre el color, entonces me dice cómo se llama ese color. Rojo, rojo oscuro, etcétera. Una vez consiga el color que me interesa, entonces le doy un clic y el color queda fijo. El siguiente y último comando
que vamos a ver es este que se encuentra aquí arriba y se llama borrar todo el formato. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si yo agarro y selecciono todo esto que está aquí y le doy a borrar formato, le va a quitar todo el formato que tiene el texto y lo va a dejar sin ningún tipo de formato. Para eso se utiliza el comando borrar formato de texto. En el siguiente video, entonces vamos a mostrarle las funcionalidades de el grupo párrafo.